Y el día de hoy vamos a repasar lo que serían, lo que son las polaridades contra y las corrientes, polaridades contra corrientes. De hecho, lo hemos estado utilizando. Seguramente ustedes ya revisaron en los videos que tengo cargados, pero no está por demás el repasarlos para familiarizarnos más, para recordarlos, para fortalecer los conceptos, porque son muy importantes el tenerlos presentes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, las polaridades de las resistencias y de los componentes se determinan por el sentido de las corrientes que estamos definiendo. En este caso, cuando mencionábamos que tenemos la fuente y su terminal negativa está en la parte de abajo y la positiva en la parte de arriba, la corriente para que sea positiva también necesitamos que corra en el sentido de las manecillas del reloj. En el caso en el que tenemos que la parte negativa de la fuente está en la parte superior y en la parte inferior la positiva, entonces la corriente estaría fluyendo en sentido antihorario. Esto sería lo que estaríamos trabajando en este caso para que nuestra fuente de voltaje y nuestra corriente tuvieran el signo tal cual positivo, ¿no? Entonces, en este caso se considera al contrario la polaridad de los componentes, porque la polaridad de los componentes, para que sea positivo el voltaje y la corriente que están pasando a través de ellos, la corriente debe de pasar del positivo al negativo. Entonces, por eso, cuando invertimos, en este caso, la fuente y la corriente también se invierte, pues también lo que hacemos es invertimos lo que sería la polaridad en el componente. Entonces, debemos de considerarlo y tenerlo muy presente. La polaridad que sigue para tener una corriente positiva y la fuente positiva, tenemos que ir de menos a más en las fuentes. Y lo contrario, en los componentes tenemos que ir de más a menos. Muy bien. Ahora, es posible que nos llegáramos a encontrar este tipo de conexiones y de hecho ya las estuvieron trabajando en algunos de los ejercicios. Cuando yo tengo este tipo de conexión, significa que existe una tierra, ya me están dando una referencia. Y esa referencia, habíamos dicho en el análisis de nodos, es cuando el voltaje en esa terminal es igual con cero. Es decir, ya están definiéndonos en ese circuito cuál es el nodo de referencia o la referencia de ese sistema. Y si en este caso esta es nuestra referencia, siempre vamos a considerar que esa es la parte negativa y entonces la otra parte va a ser la positiva. Es como si tuviéramos una fuente que estuviera conectada con una terminal hacia mi referencia y por lo tanto en la parte de arriba, que es en donde se encuentra el B, sería la parte positiva de esa fuente. Y la corriente, si se dan cuenta, estaría fluyendo de la parte positiva hacia lo que sería la referencia. Lo mismo sucedería con una conexión de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces va a estar corriendo de la parte positiva, que sería este símbolo, hacia lo que sería la Tierra y la polaridad de las resistencias, recordemos, serían al contrario de cómo está trabajándose la fuente, serían más menos, y en el caso de este lado serían más y menos. Muy bien. Entonces, en base a ello, ahora vamos a poder pues definir qué y cómo se sucede cuando no está coincidiendo en lo que acabamos de definir. Es decir, la corriente no está pasando en un componente de más a menos o en su defecto en una fuente no está pasando de menos a más. ¿Qué sucede cuando entonces yo tengo este tipo de polaridad? Si se dan cuenta, ya tengo mi terminal en donde habíamos definido que esto es igual a 0 volts y por lo tanto es mi referencia y observo que la polaridad la estoy teniendo como más y menos. Eso significa que la corriente está fluyendo en este sentido, en ambos casos. En ese momento, lo que tendríamos que hacer es que determinemos que entonces el voltaje
que va a estar presentando el componente va a ser contrario a lo que estábamos definiendo originalmente. ¿Ok? Ahora, vamos a definirlo con estos arreglos. ¿Qué pasa cuando yo tengo precisamente dos resistencias, trazo mi corriente y entonces mi polaridad en cada uno de los componentes es más menos, y en la fuente de menos a más? Y lo mismo sucede cuando tengo más componentes en una malla y con la corriente al contrario. Muy bien. Ahora, si yo en este caso lo que estoy haciendo es invirtiendo la corriente, ¿hacia dónde? De la fuente, porque ahora estoy con más y menos, y entonces la polaridad de los componentes se vuelve y de igual forma más menos y más menos. Si mi corriente es en este sentido, entonces, ¿qué signo es el que va a tener esta fuente en este circuito? ¿Qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Lo mismo acá, cuando tengo que mi corriente está pasando de más a menos, pues entonces mi polaridad, más bien mi signo de esa fuente, pues va a ser negativo. Ahora bien, aquí es en donde ya definimos qué es lo que sucede con esto. La única manera en la que puedo tener que mi voltaje y mi corriente son positivas en un componente y son positivas en una fuente es con lo que ya definimos. Mi corriente en los componentes va a pasar de la polaridad positiva a la negativa. Y mi corriente en las fuentes va a pasar de menos a más. Es la única manera en la que voy a poder tener que el voltaje y la corriente, ambos, son positivos. Es Profe, la ¿qué única. pasa si la resistencia pasa de menos a más e igualmente la fuente de menos a más? Ahí lo vamos a ver. En este caso, habíamos definido que si yo tengo el voltaje y la corriente que están pasando de más a menos en los componentes, entonces ambas son positivas. ¿Qué sucede si yo la corriente está pasando de menos a más y el voltaje me están diciendo que es positivo? Entonces no hay de otra más que la corriente sea negativa. Ahora, ¿qué sucede si me están diciendo que el voltaje es negativo, la corriente está fluyendo de menos a más? Pues entonces la corriente pues es positiva. O sea, en alguno de los casos que no se cumpla esto de que pasamos la corriente de más a menos en los componentes, entonces una de las dos, tiene que ser inversa al signo de la otra. Lo mismo va a suceder en las fuentes. En las fuentes, si yo paso de menos a más, entonces lo que estoy logrando es que ambos parámetros sean positivos. Pero si es al contrario, eso significa que uno de los dos componentes es negativo. Si el voltaje es positivo, entonces la corriente es negativa. Y si la corriente es positiva, entonces lo que sería negativo sería el voltaje. Esas serían las únicas alternativas que tenemos. Entonces, en base a esto, nosotros ya podríamos establecer cuáles son los criterios para poder plantear correctamente las ecuaciones, que es lo que hemos venido haciendo. Y además, cuando a mí me piden un valor de un parámetro y resulta que yo estoy teniendo una corriente, y estoy obteniendo esa corriente como dato y está pasando al contrario, entonces lo que estoy identificando es que el signo de ese parámetro se está invirtiendo. Y de hecho, ya tuvieron, si no me equivoco, dos ejercicios con estas características. Muy bien. Entonces, en base a esto y a lo que hemos venido trabajando, existen métodos para poder definir cuál es la mejor alternativa, si utilizar ley de voltajes o utilizar ley de corrientes para poder resolver los problemas que se me estén presentando o los que me estén proponiendo. Entonces, ¿cuáles son esos métodos? Y de entrada, se les quedó este ejercicio de tarea. No sé si lo ubican.
Sí, ¿Sí? Ok, de primera instancia, aquí es en donde vamos a poder definir el primer criterio. ¿Cuál es el primer criterio que podría yo conseguir o definir? Uno, de entrada ya me están definiendo, ya me están determinando que tengo aquí la terminal que acabamos de mencionar hace un momento. Y estas terminales dijimos que son el voltaje igual con 0 volts, es decir, mis referencias son cero. Y si ahí tengo las referencias, eso significa que también ese punto es exactamente el mismo. Por consiguiente, entonces yo podría decir que si esos componentes son los mismos, pues entonces lo que podría yo hacer sería trazar una línea, unir todos esos puntos. Aquí va a estar mi elemento, aquí está este y aquí está este. Lo que estoy haciendo es uniendo todos los puntos. Si yo uno todos esos puntos, porque al final de cuentas son el mismo, entonces podría decir que este sistema lo podría yo resolver por medio de un planteamiento de mallas, en donde trazaría yo mi malla número uno, mi malla número 2 y mi malla número 3. Y lo que hago es encontrar las tres ecuaciones, la ecuación de I1, la ecuación de I2 y la ecuación de I3. Y ahora, lo que me están diciendo es que debo de encontrar el valor de este voltaje. Como Ese estoy, es, disculpe, perdón, esta es ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? es correcto, LBK, que serían mis mallas. Ok, gracias, profe. Entonces, cuando yo planteo todas estas ecuaciones y lo resuelvo, al final voy a encontrar como resultado el valor de I1, el valor de I2 y el valor de I3. Y me va a dar un número. Y lo que estoy observando es que precisamente la corriente que yo estoy trazando en este ejercicio, la estoy llevando de más a menos en el componente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es que tal cual el valor de I1, con todo y el signo que me haya aparecido aquí, lo tengo que utilizar para multiplicar entonces I1 que multiplica a la resistencia de 82K y esto me va a dar el voltaje que me están solicitando. ¿Ok? Entonces, esta sería la primera alternativa que yo tendría para poder resolverlo. Ahora, ¿qué pasa si no utilizo esto? Si yo no utilizo esto, entonces me voy al segundo criterio. Y en el segundo criterio, lo que habíamos dicho es que todos esos puntos son referencias, es decir, esta es mi referencia que vale 0 volts y por consiguiente esto es igual mi referencia que vale 0 volts, esta es igual mi referencia que vale 0 volts y esto es igual mi referencia que vale 0 volts. Es decir, todos estos componentes están conectados a una referencia que vale 0 volts. Y todos ellos coinciden en este nodo, que lo voy a marcar como mi nodo color verde. Y en ese nodo color verde, lo que estoy viendo es que todas mis ramas están coincidiendo y están llegando a la referencia. En otras palabras, si yo entonces denoto que este es mi valor phi 1, y este, pues ya es mi referencia, entonces podría yo establecer una sola ecuación en donde determine que tengo a phi 1 que multiplica a los inversos de las resistencias. ¿Lo recordamos? Que sería entonces el inverso de 1/82K más el inverso de 1/56K más 1 sobre el inverso de esta suma, porque si se dan cuenta, están en serie. Estas dos se encuentran en serie, se encuentran en la misma línea. Entonces tendría más 1/10K más 91K. Y me faltaría la última, que sería esta, más 1/33K. Ese sería todo, menos las resistencias que estoy compartiendo con otros nodos. El detalle es que todas las resistencias que comparto con otros nodos, el nodo con el que comparto es igual con 0, 0, 0
y cero. Por lo tanto, ya no tiene caso que los ponga porque el resultado va a ser cero. Entonces, lo único que me resta es igualar esa ecuación a todas las fuentes de corriente que están entrando o están saliendo. Recordemos, si una fuente de corriente entra al nodo, entonces es positiva en la ecuación. Si sale del nodo, entonces es negativo. Vamos a analizarlo. Tengo una fuente de voltaje que está conectada en serie a una resistencia y por lo tanto hay una corriente que se genera en el sentido de menos a más de la fuente. Por lo tanto, está teniendo este sentido. Al tener ese sentido, entonces la fuente está entrando al nodo y va a ser positiva y la corriente va a ser de 75 volts entre 82 kilo ohms. Luego, observo que esta fuente tiene una polaridad de menos a más. Por lo tanto, hay una corriente que se está generando en este sentido porque hay una resistencia en serie y entonces está saliendo del nodo. Por lo tanto, sería menos 50 volts entre 33K. Y por último, estoy viendo que también se está generando una tercera corriente que tiene este sentido por la fuente que tenemos de más y menos, en donde está entrando, por lo tanto es positiva, y la corriente es de 100 sobre la suma de las resistencias, porque recordemos que aquí las resistencias están conectadas en serie en esa parte del circuito o en esa rama del circuito. Entonces me quedaría 10K más 91K. Profe, ¿Sí? si estuvieran en paralelo, ¿cómo quedaba? Si estuvieran en paralelo estas dos resistencias, lo que sucedería es que no estarían así, sino estarían como esta resistencia. Es decir, estaría conectada una resistencia aquí hacia tierra y esta no existiría, por ejemplo, ¿no? Profe, Pero y con ese 56 que no tiene volts, ¿qué pasa? con la de 56 que no tiene voltaje, pues obviamente como no existe una corriente que se está generando, no la considero en la parte de las fuentes de corriente, que es esta parte amarilla. Recordemos, la parte verde que estoy trazando aquí es todas las resistencias que están conectadas al nodo. Y la otra parte que está en amarillo son todas las fuentes, resistencias conectadas al nodo y las resta de los nodos que compartimos, que en este caso no tenemos ninguna compartida. Y en la parte de abajo, que son amarillos, serían las fuentes de corriente conectadas a ese nodo. ¿Ok? ¿Sí? Vamos bien, me expliqué, respondí las dos preguntas que me hicieron. Y gracias. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, aquí sale un criterio muy sencillo. Yo lo que puedo hacer en todo circuito es analizarlo. Ahora, alguien me podría decir, oye Israel, pero si estas dos resistencias, voy a ponerlo con otro color, con rojo, si estas dos resistencias están en serie y en estas dos resistencias no es en donde me están pidiendo el parámetro que voy a resolver, entonces puedo reducir estas resistencias y dejarlas como una sola para que ya no tenga que estarlas considerando en mi análisis como la suma de ellas, es decir, como esta suma, sino ya considerarlas como mi suma anterior porque ya la había reducido. La respuesta es sí. Cuando yo tengo un circuito, puedo hacer simplificaciones que pueda yo aplicar de series, de paralelos, para poder reducir el sistema mientras no pierda de vista el componente en donde me están solicitando el análisis. Porque si lo reduzco o si hago una simplificación de en donde está el parámetro que me están solicitando, voy a tener que hacer operaciones adicionales cuando encuentre el resultado del sistema de mallas o el sistema de nodos. ¿Vamos bien? Si me ayudan con una reacción. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces,
De aquí definimos que cuando yo tenga un ejercicio, cuando yo tenga un problema, cuando yo tenga un circuito, lo primero que tengo que ver es analizar qué es lo que me están pidiendo. Una vez de que analice qué es lo que me están pidiendo, veo si puedo reducir resistencias en serie, resistencias en paralelo. Ok, ya reduje y entonces veo qué es lo que más me conviene. ¿Me conviene aplicar un análisis de mallas o me conviene aplicar un análisis de nodo? ¿Cuál es la conveniencia? Pues el número de ecuaciones. Si se dan cuenta, cuando yo hice el arreglo para que este fuese por mallas, ¿cuántas mallas tracé? Tres. Por lo tanto, me quedó un sistema de tres ecuaciones y cuando lo planteo como nodos, porque ese nodo es el que está conectado a los nodos de referencia, pues solamente tengo una sola ecuación. En otras palabras, el poder analizar y definir en base a este criterio, lo que puede hacer es reducirme el número de operaciones y la complejidad del mismo. Ahora bien, hay quienes me pueden decir, oye, es que Israel, a mí se me complica visualizar los nodos y a mí se me hace más fácil analizarlo por mallas. No hay problema. Si es más fácil para ti analizarlo por mallas y no se te está solicitando hacerlo por nodos o por algún criterio, algún procedimiento en particular, lo puedes hacer. Alguien podría decirme, no, sabes que Israel, a mí ya se me facilitó el aplicar nodos y entonces voy a estar aplicando nodos y ya no vería yo cuál es el más conveniente. Ok, también es válido siempre y cuando no nos estén solicitando una de aplicación o un procedimiento en particular. Sin embargo, el criterio que sí debemos de seguir siempre, porque es lo más recomendable, es analizarlo y saber si me conviene aplicar mallas o nodos por el número de ecuaciones o la simplicidad del sistema de ecuaciones. Ahora bien, existen otras consideraciones que debemos de tomar en cuenta para poder aplicar un análisis de nodos, un análisis de mallas, o en otras palabras, el LBK o el LIK. Lo primero es, si existen fuentes de corrientes entre mis mallas, es decir, si yo tengo un arreglo de este tipo, y ahorita estoy inventando el circuito, pero si yo tengo un arreglo de este tipo, así, en este caso no podría estar planteando mallas porque existe una fuente de corriente dentro de las mallas. Y entonces lo que tendría yo que hacer sería evaluar si puedo aplicar el EIK, es decir, un análisis de nodos. Y en este caso, como vi que existen fuentes de corriente en mis mallas, pues entonces ya no puedo aplicar directamente el análisis de mallas. Y lo que puedo hacer es, bueno, ¿qué puedo aplicar? Análisis de nodos. Veo que sí tengo un nodo acá, tengo otro nodo acá y tengo otro nodo acá. Si es que no hago simplificaciones, si no podría yo hacer simplificaciones y ya posiblemente lo arregle. De igual forma, podría ver que a lo mejor lo podría arreglar con divisores de corriente o simplificando mi circuito. Ya puedo aplicar todos los métodos que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Pero si no puedo evaluar o no quiero evaluar si se puede aplicar entonces existe un método que en este caso se le conoce como el de supermallas. El de supermallas es un análisis que en este caso a mí no me gusta abordar mucho porque tenemos otros tipos de teoremas y de procedimientos que nos facilitan el poder resolverlos y de una manera más simplificada. Pero si alguien está interesado, alguien ya lo trabajó, alguien ya lo investigó, ya lo estuvo desarrollando en alguna materia aquí mismo, pueden utilizarlo para poder resolverlas. Ahora bien, el siguiente es, si tengo una fuente entre dos nodos, ahora es lo contrario. Ahora no es tener una fuente de corriente en las mallas, sino ahora tengo una fuente entre dos nodos. Es decir, tengo un arreglo en donde aparece una fuente de más menos entre
dos nodos. Si se dan cuenta, en este caso, si yo quisiera plantear nodos en en este circuito, pues lo que tendría sería un nodo aquí, sería otro nodo acá, sería otro acá y sería otro acá. El detalle es que entre el nodo que le voy a colocar Φ1, este es Φ2, este es Φ3 y este es Φ4, entre el nodo Φ1 y Φ2 existe una fuente de voltaje. Entonces, cuando yo tenga fuentes de voltaje entre dos nodos, vuelvo a aplicar lo mismo que sucedía en el de mallas. No puedo aplicar directamente el análisis de nodos que hemos estado analizando. Si quiero seguirlo aplicando como análisis de nodos, tendría yo que aplicar nuevamente el análisis de supernodo. De lo contrario, podría yo aplicar o verificar si es válido en ese momento aplicar un análisis de mallas, en donde podría yo trazar mallas para poder encontrar mi resultado. Y entonces podría resolverlo por medio de mallas. Ahora, puede suceder, puede suceder el caso que en estos momentos aparezca un circuito que no tenga solamente fuentes de voltaje entre nodos y no tenga fuentes de corriente dentro del circuito. Y entonces lo que estaría sucediendo en ese momento es que estaríamos cayendo en el uno y en el 2. Es decir, si yo analizo para poder aplicar nodos, no puedo porque hay fuentes de corriente entre dos nodos. Ok, me voy a analizarlo por mallas. Y resulta que por mallas me encuentro que hay fuentes de corriente dentro de las mallas. Entonces tampoco puedo aplicar directamente el análisis de mallas. Tendría yo que irme a aplicar un análisis de supermallas o un análisis de supernodos. Sin embargo, existe un método que se le conoce como el método de superposición. Y en este método de superposición, lo que podemos hacer es el análisis, hacerlo por partes. Es decir, si hay un elemento, hay una fuente que me está complicando el circuito, lo que puedo hacer es eliminar esa fuente y hacer el análisis. Y luego quito con las que hice el primer análisis, regreso las que había yo quitado, que eran las que complicaban, y vuelvo a hacer un segundo análisis. Y es decir, ahí ya puedo estar aplicando una combinación de lo que sería análisis de LBK o de LIK, dependiendo de cuál de los dos conviene cuando quito o pongo las fuentes. Y al final, lo que me voy a dar cuenta es que puedo sumar el resultado. Muy bien. Y en este caso, en este ejercicio en particular, me están pidiendo el voltaje que tengo en la fuente, perdón, en la resistencia de 24 volts. En base a lo que acabamos de ver, ¿qué método es el que me conviene aplicar acá? ¿Me conviene aplicar LBK o tengo que aplicar LIK? L y K, ¿no? LIK, porque si yo aplicara LBK, tendría yo que trazar fuentes, perdón, corrientes dentro de las mallas. Y entonces lo que estoy encontrando es que en las mallas existe una fuente de corriente. Por lo tanto, no podría yo aplicar directamente el análisis de mallas. Pero si yo lo que hago es plantear un LIK, entonces lo que puedo hacer es plantear dos nodos. El primer nodo correspondería a la parte de abajo, sería todo este. Y el segundo nodo sería el de la parte de arriba. Entonces, ya tengo dos nodos. ¿Cuál sería mi referencia? ¿Cuál consideran que es mi referencia? Esto lo hemos visto en algunas de las asesorías que ya se las subí al canal. ¿Cuál es mi referencia? Mi recomendación y uno de los criterios que yo sigo es que mi referencia siempre la adopte en donde está mi signo negativo de lo que me están pidiendo o en su defecto en la parte de la parte baja de la flecha. ¿Por qué? Porque, perdón, en la parte alta de la flecha. ¿Por qué? Porque recordemos que en los componentes la corriente para que sea positiva tiene que ir de más a menos. Entonces, si me piden una corriente así,
o me piden la polaridad menos, ahí, en ese punto, es en donde me conviene tomar la referencia. Por lo tanto, entonces podría yo plantear que este sería mi nodo phi 1 para poder establecer la corriente. Ok, esta sería la primera forma en la que podría resolverlo. ¿Alguien tiene otra manera de cómo resolver este circuito? Podría ser por supermallas también, ¿no? También podría ser por supermallas, ¿correcto? ¿Algún otro? Por divisor de voltaje. Sí, sí y no. Sí es por voltaje, pero tomando en consideración a dónde me están pidiendo el voltaje. Observen, me lo están pidiendo de más a menos, ¿correcto? ¿En dónde está coincidiendo el menos? En todas estas conexiones, ¿cierto? ¿En dónde está coincidiendo el más? En todas estas conexiones. ¿Qué es lo que notan entre los componentes cuando hago esta configuración, esta notación más bien? ¿Qué es lo que notan? ¿Cómo se encuentran todos ellos? ¿En paralelos? Es Paralelo. correcto. Este se encuentra en paralelo con este. Estos dos se encuentran en paralelo con esto. Y si estas dos las simplifico por medio de una serie, entonces el resultado se encuentra en paralelo a los otros dos. Bueno, a los otros tres, perdón. ¿Y qué es lo que sucede cuando tengo componentes en paralelo? ¿Cómo es el voltaje en todos ellos? Igual. Es igual. El voltaje en una conexión en paralelo es igual para todos. ¿Qué es lo que podría yo hacer entonces? Si ya vi que todo esto está en paralelo, pues lo que puedo hacer es reducir mis tres resistencias en paralelo. Y esto me dejaría, ¿qué es lo que me dejaría? Me dejaría una resistencia conectada a una fuente de 600 miliamperes. Y esta resistencia equivalente, que es la reducción de esto en serie y de estas dos en paralelo, y el resultado con esta en paralelo o las tres al mismo tiempo en paralelo. Y esa resistencia equivalente ya estoy dejándola únicamente con una fuente de corriente. ¿A dónde se va a ir esa fuente de corriente? Pues a esa resistencia. A esa resistencia. Por lo tanto, entonces, si yo agarro esta corriente de 600 miliamperes y la multiplico por mi resistencia equivalente, entonces estaría yo encontrando el voltaje de la resistencia equivalente. Pero el voltaje de la resistencia equivalente ya vimos que es el paralelo de todas ellas. Por lo tanto, ese va a ser igual al voltaje de la resistencia de 24 volts. Y además, la corriente está circulando en este sentido. Y si se dan cuenta, es la misma polaridad por la que está pasando la corriente de más a menos de lo que me están solicitando. Por lo tanto, no tengo que en este momento invertir uno de los sitios. Y no es la única manera. Ya vimos que puedo resolverlo de esa forma, pero también podría resolverlo de otra manera. Y es la que ustedes, bueno, la que me comentaron al inicio. Yo puedo resolverla por divisor de corriente. ¿Cuál es el divisor de corriente que tendría yo que estar aplicando? Lo que estoy observando es que tengo una corriente que llega a este punto y en este punto se va a dividir hacia acá y hacia acá. Y de igual forma hacia acá. Es decir, voy a hacer circular, voy a replantearlo. Va a irse una corriente hacia acá, va a ir una corriente hacia acá y va a ir una corriente hacia acá. Ese es en lo que se va a dividir.
¿cómo puedo encontrar la corriente que se va a esta resistencia? Pues primero simplificar esas dos corrientes, ¿no? Bueno, esas tres. Sí, ese sería el análisis anterior, pero si yo aplico directamente divisores de corriente, ¿cómo lo hago? Sería lo de 600 por 24 entre la suma de las resistencias. Es correcto, pero sería así, 600 sería corriente de 24 igual a la corriente total que está entrando al paralelo, que en este caso son 600 milis, que multiplican ¿a quién? A Vein- 1 sobre 24. Recuerden que en las corrientes, en los divisores de corrientes, se multiplican por el inverso de las resistencias, sobre la suma de todos los inversos, que en este caso sería 1 sobre 6 más 1 sobre 24 más 1 sobre 16 más 8. Y entonces, esa corriente va a ser la que esté circulando o la que vaya por la resistencia de 24 volts. Y si ya tengo la corriente que circula por la resistencia de 24 volts, pues lo único que hago es multiplicarlo por ¿quién? por la resistencia. Por la resistencia de 24 ohms. Y eso sería igual al voltaje de 24 volts. Si se dan cuenta, ya lo planteamos con divisores de corriente. Ya lo resolvimos reduciendo las resistencias en paralelo y sabiendo que es el mismo voltaje en componentes en paralelo, pues lo único que hice fue al reducirlo, encontré una resistencia equivalente, la corriente pasa completamente por esa resistencia y encuentro el voltaje de esa resistencia, que es lo mismo al voltaje del paralelo que tenía yo. Y acabo de resolverlo por medio de divisores de corriente. Y el otro método que me dijeron, pues también podría yo haberlo planteado por medio de un análisis de supermallas. Muy bien. En este caso, ¿qué es el método que me podría funcionar? Me podría funcionar análisis de voltajes, es decir, un LVK. ¿Me puede funcionar el análisis LVK? No porque están las corrientes, ¿no? Es correcto. Si yo trazo mis corrientes acá, me estoy enfrentando a que esta fuente de corriente está en una malla y esta otra fuente de corriente también está en una malla. Por lo tanto, no podría yo aplicar directamente análisis LVK. Lo que tendría yo que hacer sería análisis de supermalla. Ok, no quiero aplicar supermalla. ¿Puedo aplicar algún otro método? La pregunta sería, ¿podría aplicar L y K? Sí, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque si yo agarro y defino mis nodos, entonces voy a definir que este es el primer nodo, el nodo blanco. Ok, ya tengo el primer nodo. Defino mi segundo nodo. Este no lo defino, pues porque está una fuente de voltaje y una resistencia en serie, entonces no tiene caso que defina yo un nodo en un componente en serie. Entonces defino acá que este sería el segundo nodo, este sí. Defino este, que está aquí en medio, que también es un nodo, y defino este, que también es un nodo. Y entonces evalúo, digo, entre nodos, tengo fuentes de voltaje sin resistencias, es decir, exclusivamente fuentes de voltaje. Pues la respuesta es no, porque entre el nodo morado y el nodo blanco existe una fuente y existe una resistencia, entonces no es directamente una fuente de voltaje. Entre el nodo morado y el verde hay solo resistencia, entre el verde y el azul solo hay resistencia. Entre el azul y el blanco solo hay resistencia. Y entre el verde y el amarillo, verde y blanco hay una fuente de corriente, entonces también es válido. Y entre el morado
y el azul también hay una fuente corriente que también es válido en el LIK. Por lo tanto, este análisis, lo único que sí me está representando después de plantear todo esto, es que sí puedo aplicar LIK. Y ahora define en dónde estaría tu nodo de referencia. Bueno, habíamos y acabamos de ver que si yo aplico nodo de referencia, uno de los criterios que yo sigo, Israel sigue ese criterio, es buscar el mayor número de componentes conectados. Pero en este caso, si observan, aquí tengo tres ramas, o no, no componentes, sino ramas. Tengo aquí tres ramas, aquí tengo tres ramas, aquí tengo tres y aquí tengo tres. O sea, no es un criterio el número de ramas conectadas al nodo. Entonces, lo que observo es cuál es el parámetro que me piden, y el parámetro que me piden es este, y observo que el signo negativo está aquí en la parte de abajo, en el nodo blanco. Entonces, ese es el que voy a tomar como mi referencia, para que cuando yo plantee mis ecuaciones y encuentre las ecuaciones de phi 1, phi 2 y phi 3 y encuentre el valor de phi 3, como ya tracé que mi referencia es en el signo negativo, entonces el valor de phi 3 va a ser tal cual el voltaje de la resistencia de un ohms que me están solicitando. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Si me ayudan con una reacción. ¿Me estoy explicando correctamente? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, continuamos. ¿Y cuál sería entonces el planteamiento con el LIK? Rápidamente vamos a plantearlo para repasarlo, para repasar análisis de nodos. Tengo aquí tengo el nodo azul, tengo el nodo verde y tengo el nodo morado. ¿Ok? Planteo, nombro los nodos, phi 1, phi 2 y phi 3. Planteo la ecuación de phi 1 y la multiplico. Me voy a ir más rápido. Phi 1, 1 sobre 4 más 1 sobre 6 menos phi 2 de 1 sobre 6. Y esto es igual a las fuentes de corriente. Mi corriente va en este sentido porque va de menos a más la fuente. Entonces está entrando a phi 1, por lo tanto, la corriente es de 20 sobre 6. Y luego observo que la corriente de 8 tiene la flecha en este sentido, por lo tanto está saliendo de phi 1 y entonces tengo un menos 8 de la fuente. Planteo la ecuación número 2, que sería phi 2, que multiplica a 1 sobre 6 más 1 sobre 8 menos el phi 1 de 1 sobre 6 menos el phi 3 de, déjame ponerlo bien, si no se va a confundir, el phi 3 de 1 sobre 8, y esto es igual a las fuentes de corriente conectadas. Y en este caso observo que solo está la fuente de corriente de 3 amperes que está entrando. Por lo tanto, sería igual a 3. Y mi tercera ecuación, que sería phi 3, que multiplica a 1 sobre 8 más 1 sobre 1, comparto con phi 2, la de 1 sobre 8, y lo igualo a fuentes de corriente. Y en este caso estoy observando que la única corriente que está entrando es la de 8. Entonces eso sería igual a 8. Si resuelvo este sistema de ecuaciones, entonces me va a entregar como resultado el valor de phi 1, de phi 2 y de phi 3. Profe, yo tengo una pregunta, ¿por qué en Fi 1 el 20 lo dividió entre 6 y no entre 4? El de, En Fi 1, en la primera una ecuación. muy buena observación. Excelente. Eso me da mucho gusto que lo que lo hayas observado, porque estoy mal. Porque es 20, la fuente de 20, entre la resistencia que está en serie, que es la de 4. Entonces, aquí yo me equivoco y no es sobre 6 y debe de ser sobre 4.
Muy bien observado. Eso significa que ya estamos dominando más el procedimiento. Muy bien, entonces ya planteé las ecuaciones. Ahora lo que hago es resolverlas y al momento de resolverlas pues voy a encontrar el valor de phi 1, de phi 2 y de phi 3. Y como planteé que el nodo de referencia es este de aquí abajo, en donde está mi signo negativo del voltaje que me están pidiendo, pues habíamos dicho que phi 3 iba a ser igual al voltaje que me solicitan, que es la resistencia de 1. Y si resuelvo y encuentro esto, resolví el problema. ¿Ok? Muy bien. Y ahora entramos precisamente a cómo logro hacer ese procedimiento de superposición que está basado en la linealidad. En otras palabras, existen elementos lineales y esos elementos lineales corresponden a tener una relación entre sus parámetros. En este caso, el voltaje, la resistencia y la corriente, que es nuestra ley de Ohm, tiene una relación lineal. Por lo tanto, en este caso, puedo utilizar esa propiedad y en cualquier red resistiva que contenga varias fuentes, el voltaje entre las terminales o la corriente a través de cualquier resistor se puede calcular sumando algebraicamente todos los voltajes o todas las corrientes individuales. Es decir, si yo tengo un circuito que tiene dos fuentes, independientemente si son de corriente o de voltaje, puedo hacer análisis por cada una de las fuentes y eso significa que cada una de esas fuentes va a contribuir a cada uno de los elementos en cuestiones de voltajes o de corrientes. Y entonces yo puedo hacer o encontrar la contribución de cada una de esas fuentes a esos elementos y posteriormente sumar la contribución para poder encontrar mi resultado final. Para poder hacer eso, entonces lo que tengo que hacer es volver en este caso cero las fuentes que no voy a analizar y dejar las fuentes de la que voy a analizar. Ok, y esto tiene que ser únicamente con las fuentes independientes. Es decir, no puedo hacer este análisis de superposición cuando ya me aparecen fuentes dependientes. Ahora, recordemos que en este curso no vamos a ingresar a lo que son fuentes independientes, nos vamos a quedar en fuentes independientes. No vamos a entrar a lo que son las dependientes. ¿Cómo vuelvo cero? ¿Cómo vuelvo cero las fuentes? Ok, este es importante. Las fuentes de voltaje independientes se vuelven en corto. Es decir, si yo tengo una fuente, si yo tengo una fuente de voltaje y la quiero volver cero, entonces esta fuente se va a volver un corto entre sus terminales. ¿Qué sucede si tengo una fuente de corriente? Si tengo una fuente de corriente, entonces lo que va a suceder entre sus terminales es que va a quedar como circuito abierto. Y puedo realizar el análisis M veces. Es decir, si tengo dos fuentes, pues bueno, solo lo voy a realizar dos veces. Pero si tengo tres fuentes, el análisis lo podría realizar tres veces o lo podría realizar dos veces. Una con una fuente y el otro con dos fuentes. Y entonces tengo un análisis más bien dos análisis. Pero también podría analizarlo fuente por fuente. Entonces tendría yo tres análisis. ¿Qué pasa cuando tengo cuatro fuentes? Cuando yo tengo cuatro fuentes, podría analizar fuente por fuente. Entonces tendría yo cuatro análisis. Pero también podría analizarlo en dos y dos. Y en este caso tendría dos análisis. Pero también podría analizarlo en uno y tres. Y en este caso también tendría dos análisis. Si se dan cuenta, existen diferentes formas de poder hacerlo. O en su defecto, podría yo hacerlo de una manera en la que podría yo analizar una fuente, luego otra fuente y en algún otro lado dos fuentes. Y entonces ahora lo que tengo son tres análisis. ¿De qué va a depender el número de análisis que yo esté realizando o que vaya a ejecutar? Pues en este caso, de la complejidad del sistema. Entre más complejo, a lo mejor puedo hacer que
quitando esa fuente que está entre dos nodos, quito esa fuente y hago el análisis completo y puedo hacerlo por medio de nodos. Y entonces hago el análisis por nodos. Y luego quito todas las demás fuentes con las que ya hice el análisis, regreso a esa fuente que está entre los dos nodos y hago un análisis de mallas. Y entonces ya solo hice dos análisis y pude encontrar mi resultado sin tener que aplicar algún procedimiento que no domino. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, Perfecto. Entonces, veamos cómo se aplica ya realmente. Aquí lo que me están diciendo es, determina la corriente que pasa entre la resistencia de 9 ohms y tiene el sentido que nos están reflejando, que es de arriba hacia abajo. Y vas a tener dos fuentes, vas a tener la de 2 amperes y tienes la de 3 volts. En este caso, podría yo aplicar un análisis de mallas, LVK, podría aplicar LVK. Sí. Sí puedo aplicar LVK. ¿Sí, no? Una, dos. ¿Qué pasa cuando hay una fuente de corriente en una malla? Ya no puedo aplicar directamente LVK. Ok, ¿puedo aplicar LIK? ese sí. Es así, porque tengo aquí un nodo y tengo aquí el otro nodo. Entre nodo y nodo no hay una fuente directa. Aquí tengo una fuente y una resistencia, entonces no me afecta. Y aquí tengo una fuente corriente. Entonces podría yo aplicar LIK sin problema. Sin embargo, vamos a aplicar el método de superposición para ver cómo se hace. Cuando yo aplico el método de superposición, dijimos, lo que voy a hacer es volver cero una de las fuentes y hacer análisis con la otra. Entonces, voy a aplicar y voy a volver cero esta fuente. Al volverla cero, dijimos que las fuentes de corriente se vuelven circuitos abiertos y me quedo únicamente con la de 3 volts. Aplico el análisis y entonces observo que como esto ya está abierto, pues a ciencia cierta, si está abierto, pues obviamente no tengo que considerar. Entonces, esto ya no me afecta como tal. Y si ya no me afecta, estoy observando que aquí está circulando una corriente en este sentido. Por lo tanto, la corriente pues va a ser igual a los 3 volts, que es mi fuente, dividido entre la suma de estas dos resistencias porque están en serie, la tengo acá. Realizo la operación y obtengo que son 200 miliamperes y lleva este sentido la corriente. Entonces ya tengo mi primera corriente de ese circuito con la primera fuente. Ahora, vuelvo cero la fuente que había analizado y como fue una fuente de voltaje, para volverla cero, se vuelve un corto entre sus terminales y regreso la segunda fuente. Para ello, entonces ahora lo que estoy observando es que tengo una fuente de corriente y esta fuente de corriente se va a dividir entre estas dos corrientes. Por lo tanto, pues planteo un divisor de corriente. Tomo la corriente total, que es la de 2 amperes, la multiplico por el inverso de la de 9 y lo divido entre la suma de las dos resistencias conectadas en paralelo. Y esto me va a dar un voltaje de 0,8 que es igual a 800 miliamperes. Ya tengo la segunda corriente, entonces eso significa que la corriente X desde la fuente de voltaje es de 200 milis y la IX de la fuente de corriente es de 800. Ahora, aquí hay que asegurarnos que el sentido de la corriente en ambos análisis sea la misma dirección porque si no es la misma dirección, entonces tengo que ver qué signo le voy a poner para poder encontrar mi resultado. Pero si tiene y maneja la misma dirección, pues lo que tengo que hacer únicamente es la suma algebraica. ¿Por qué? Porque las dos, tanto I, F, B, tanto la de la fuente de voltaje tiene el sentido hacia abajo y la fuente de corriente tiene el sentido hacia abajo y además es la dirección que me están solicitando. Por lo tanto, entonces lo que hago es sumarlas y me da una corriente de 1 ampere.
Si nosotros hubiéramos desarrollado o analizado esto por el análisis de nodos, planteando un solo nodo, porque este lo puedo poner como mi tierra y planteo el nodo de phi, se van a dar cuenta que el resultado va a ser exactamente el mismo. Si yo hago el análisis ahora con el simulador, si se dan cuenta, aquí estoy abriendo la fuente de corriente y estoy colocándome en la resistencia de 9 y estoy obteniendo que la corriente es de 200 miliamperes. Ahora estoy regresando la segunda fuente, estoy volviendo cero la de voltaje y veo que el voltaje es de 800 miliamperes. Regreso el circuito completo y al posicionarme en la fuente de 9, lo que estoy obteniendo es un voltaje de 1 ampere. Es decir, superposición se está cumpliendo y lo vimos en el análisis y lo estamos corroborando en nuestra simulación. Ahora bien, si volvemos a aplicar esto que acabamos de ver con este otro circuito, entonces vuelvo a tener dos fuentes. Vuelvo a tener la fuente de voltaje y vuelvo a tener una fuente de corriente. Y ahora me están pidiendo el voltaje visto en esta resistencia de 9 y tengo más y menos. Vuelvo cero la fuente de corriente. Por lo tanto, estas terminales ya no me afectan. Y planteo mi ecuación. Obtengo que en este caso es un divisor de voltaje. Y si se dan cuenta, aquí me están diciendo que es más y menos. Si es más y menos, eso significa que la corriente la están trazando en este sentido. Y si la corriente la están trazando en este sentido, ¿cuál es el signo de esta fuente? Menos, porque estoy pasando de la terminal positiva a la negativa con el sentido de esta corriente, porque el sentido de esa corriente es la que está determinando la polaridad que me están solicitando. Entonces, si yo multiplico esa fuente con el signo negativo por la resistencia de 9 entre la suma de estas dos, porque están en serie, pues obtengo lo que sería el voltaje de menos 18 volts. Y ahora hago el siguiente paso. Regreso la fuente de corriente y vuelvo cero la fuente de voltaje. ¿Y ahora qué tengo? Lo que tengo es una corriente que va a estar circulando, una en este sentido y la otra en este sentido. Y estoy observando que el sentido de la corriente que va a estar pasando por la resistencia de 9 tiene la polaridad del voltaje que me están solicitando. Entonces, pues ahí no tengo que hacer nada más que aplicar mi divisor de corriente. Y en este caso, multiplico la corriente obviamente, la corriente multiplicada por la resistencia, porque no me están pidiendo corriente, sino me están pidiendo el voltaje, ¿no? Pero para encontrar esa corriente, lo que hago es 11 volts, perdón, 11 amperes multiplicado por el inverso de la resistencia que quiero entre la suma de las dos, y ese resultado me da 2 amperes. Esos 2 amperes los multiplico por mis 9 ohms, y eso sería el resultado de los 18 volts. Y ahora ya encontré el valor del voltaje por la fuente de voltaje y el voltaje por la fuente de corriente. Y si se dan cuenta, trazamos las mismas rutas de corriente para mantener las polaridades. Eso significa que si trazamos las mismas rutas, entonces mi suma es totalmente algebraica. No tengo que invertir ningún signo y tal cual lo que hago es sumarlas. Por lo tanto, la suma va a ser menos 18 más 18 y el resultado sería igual con 0 volts. ¿Vamos bien? Ya está, sí queda claro cómo es el aplicar superposición y volver cero mis fuentes. Recordemos, fuentes de voltaje para volverlas cero, las vuelvo un corto. Fuentes de corriente para volverlas cero, las abro, es decir, hago el circuito abierto. ¿Dudas? ¿Comentarios antes de que prosigamos? Profe, ¿puede regresar a las diapositivas de cuando resolvió por, quitando la de los 11 amperes, por favor? ¿Está? Sí, ¿Más atrás o ahí? no, ahí. Ok.
Ahí no era la inversa porque solo son dos resistencias, ¿verdad? ¿Te refieres al signo negativo? No, me refiero a que no están, por ejemplo, no es un noveno, sino 9. Ah, no es 9 porque recordemos que aquí estamos encontrando el divisor de voltaje. Se utiliza el 1/9 cuando es divisor de corriente. Ay, cierto, gracias. ¿Ok? Divisor de corriente, recuerden, es la corriente total por el inverso de las resistencias. Cuando son divisores de voltaje, es el voltaje total por la resistencia. Gracias. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, antes de que cambie de diapositiva, ¿puede volver a explicar por qué puso la fuente de 22 volts negativa? claro. En este Por caso, favor. recordemos, cuando yo estoy viendo qué es lo que me piden, la polaridad que me están solicitando es esta. Y me están solicitando que el positivo esté en la parte superior y el negativo esté en la parte inferior. De lo que vimos al inicio del curso, dijimos que la única manera en la que mi polaridad de mi resistencia sea positiva, la corriente tiene que pasar de más a menos. ¿Es correcto? Entonces, si yo mantengo mi corriente con respecto a la polaridad que me están solicitando, pues entonces la corriente tendría que ir en el sentido que estoy trazándola. Pero si yo trazo esa corriente en ese sentido, ¿cómo queda mi fuente con respecto a esa corriente? Mi corriente va hacia acá. Y entonces la corriente a través de la fuente está pasando de más a menos. Por lo tanto, por lo mismo que acabamos de ver al inicio del curso, dijimos que si la corriente pasaba de más a menos en la fuente, pues entonces significaba que la fuente era negativa. Sí, gracias. ¿Sí? Alguien podría haber dicho, ¿sabes qué? No me interesa cómo me están diciendo, pues voy a seguir lo que significa aquí de la fuente. Entonces, traza su corriente en este sentido. Y entonces este signo va a ser positivo. ¿Por qué? Pues porque está trazando en el sentido de menos a más en su fuente. El detalle es que cuando llegue al resultado, porque aquí va a ser ahora positivo y este le va a dar positivo, cuando llegue a encontrar el voltaje de Bx, el voltaje de Bx está pasando la corriente ¿en qué sentido? Está pasando de menos a más. Entonces, si la corriente está pasando de menos a más y la polaridad que me están pidiendo es más menos, ¿qué significa? Lo que significa es que entonces el signo que me dio lo tengo que invertir. Entonces, si se dan cuenta, no importa si yo tracé en el sentido antihorario, al final de cuentas, el análisis me va a llevar exactamente a obtener el -18. Pero como yo tomé en consideración la polaridad que me están solicitando desde el inicio y por eso tracé la corriente en ese sentido, y me doy cuenta que pasa de más a menos la fuente, pues ya el signo lo estoy trazando desde ese momento con el negativo. ¿Sí respondí la pregunta? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, seguimos y nuevamente para este circuito, pues planteo la simulación, 9 volts, abro el circuito y encuentro que tengo el voltaje de -18. Y luego regreso la fuente de 1, vuelvo cero esta y obtengo el de voltaje de 18. Y luego regreso las dos fuentes, me pongo en este punto y el voltaje es cero. Es decir, hicimos el análisis analítico, encontramos nuestros resultados y además comprobamos con simulación. Es decir, superposición funciona. Ahora bien,
tenemos estas dos fuentes de corriente y una fuente de voltaje. De entrada, no puedo resolverlo por mallas porque hay fuentes de corriente en las mallas. Puedo resolverlo por nodos porque entre este nodo y este nodo hay una resistencia. Entre pues hay fuentes de corriente y también hay fuente de corriente. O sea, podría resolverlo por nodos. Sin embargo, alguien podría decir, ¿sabes qué? Pues no, ¿sabes qué? Voy a hacer un análisis primeramente por mallas y quiero hacerlo por mallas. Entonces, al hacerlo por mallas, lo que puedo hacer es volver cero esta fuente. Entonces, lo que hago es quitarla y abro el circuito, abro este otro circuito. Y entonces hago el arreglo, pero como ya quité esas fuentes, ¿qué sucede con esta terminal? Pues esta ya no existe, esta tampoco, y esto pues tampoco ya no está funcionando porque ya está circuito abierto. Por lo tanto, entonces solamente me queda una sola malla. Y para hacer esa malla, la corriente que me están solicitando es en este sentido. Entonces sigo el mismo sentido y planteo mi ecuación de la malla. Y con esto podría yo encontrar el valor de Ix y también podría encontrar el valor de Bx en esta, con la fuente de 20. Entonces puedo encontrar Ix con la fuente de 20 volts y puedo encontrar Ibx con la fuente de 20 volts. Y hago el análisis y puedo encontrar mis resultados. Ok, para lo siguiente, entonces podría yo hacer, ahora, si ya hice el análisis para esa fuente y volví cero las otras, pues entonces lo que ahora tendría yo que hacer es volver cero la fuente de 20 y entonces lo que hago es un corto acá. Desaparece obviamente estos 20 volts, de aquí ya no existen estos 20 porque ya es un corto. Y entonces hago un análisis y este análisis lo podría hacer por medio de nodos en donde tengo este arreglo, perdón, voy a cambiarle el color, este verde, este rojo y este rojo. Y entonces planteo mis nodos, que sería un Φ1, un Φ2 y un Φ3, y puedo encontrar mis corrientes. Y aquí va a ser interesante porque ahora voy a encontrar corrientes entre nodos. Y aquí va a ser la regla. Si yo quiero encontrar, una vez que resuelva mis ecuaciones y encuentre Φ1, encuentre Φ2 y encuentre Φ3, para encontrar Ix, lo que voy a hacer es tomar el nodo del que sale la corriente, y en este caso sería Φ1, y le voy a restar el nodo al que llega, que en este caso sería Φ2, y lo voy a dividir entre la resistencia o resistencias que se encuentren en serie ahí en esas líneas, entre los dos nodos, que en este caso solo es de 6. Y con esto estaría encontrando lo que sería la corriente vista desde las fuentes las fuentes de corriente. ¿Y cuál sería el valor del voltaje Bx? Pues si se dan cuenta, Bx, como este ya lo di por default que era mi referencia, entonces Bx está conectado a Φ3 y a la referencia. Por lo tanto, Bx vista desde las fuentes de corriente va a ser igual a Φ3. Y entonces, con esto, yo ya puedo sumarles a las otras que encontré. Y con eso puedo ya determinar cuál es el sistema completo de ese arreglo. Ahora, en este caso, lo vamos a hacer fuente por fuente. Vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Aquí tengo precisamente otro arreglo de esas características. Y lo que vamos a hacer es hacer el análisis quitando las dos fuentes de corriente. Quito las dos fuentes de corriente, luego regreso una fuente
¿Sí vieron qué es lo que se está haciendo? ¿Sí me están siguiendo? Ya estoy Mm, haciendo, Más, estoy haciendo el análisis con solo una fuente, la de 2 volts. Quito las fuentes de acá y hago el análisis. Regreso la fuente de 10 y quito esta y esta la mantengo fuera. Y luego quito la de acá, esta la sigo dejando en corto y regreso a la otra y vuelvo a encontrar los resultados. Y eso me va a permitir encontrar en el simulador, ya no estamos haciendo las operaciones, pero si haga las operaciones, voy a encontrar que tengo la corriente, en este caso, y esta corriente vale 0 para este arreglo. En el caso del voltaje, el voltaje vale 280,474 milivolts. En el otro sentido, en el otro caso, cuando tengo la otra fuente, entonces tengo menos 10 miliamperes y el voltaje lo tengo de 144. Y en el siguiente, lo que tengo es una corriente de 1 miliamperes, un voltaje de 173. Y si regreso todas las fuentes, tengo una corriente de 2,763 miliamperes y un voltaje de menos 7,38. En otras palabras, si yo sumo estas simulaciones, sumo esta corriente más esta corriente, me estaría dando el resultado que obtuve. Si yo sumo el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, también tendría el resultado. Bien, ¿les parece si hacemos un breve descanso?